curso del Foro de Filosofía, a este espacio de pensamiento y reflexión de nuestro Ateneo Escurialense. Muchas gracias por estar ahí y esperamos que estéis de forma activa como de costumbre. Gracias, Gonzalo. Tal vez volváis a preguntaros de qué hablamos cuando hablamos de filosofía. ¿Qué es la filosofía? ¿Para qué sirve o no sirve para nada? Bueno, ya sabéis que ahí dejamos preguntas. Sabéis que comenzó la filosofía occidental en el siglo VII a.C. en la antigua Grecia. ¿Os habéis preguntado cómo sería nuestro mundo si no hubiera existido la filosofía? ¿O si en vez de en Grecia hubiera nacido en otra cultura? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Sigo dejando preguntas y hoy un poquito deprisa porque no quiero entretenerme. Aunque llevamos ya más de 15 años filosofando en el Ateneo, en este curso repasaremos algunos conceptos y temas esenciales. La filosofía ya sabéis que consiste en preguntar y los filósofos se han preguntado y se preguntan. Un preguntar que no es un preguntar pasivo esperando una respuesta, sino que es curiosidad y búsqueda continua del saber. Partimos de que nos hemos dado cuenta de que no sabemos. Este detalle es importante, no solo no saber, sino darse cuenta, saber que no se sabe para querer saber. Esto ya otra vez lo he dicho, la diferencia entre un burro y un filósofo va por ahí en parte. Es un no saber y un saber del no saber. No partimos de la mera ignorancia, que nos habría que buscar. Un saber que reflexiona, indaga el sabor de las cosas, del mundo, a través del desarrollo del pensamiento, para la reflexión, el análisis, la crítica, buscando experimentar a qué saben las cosas, profundizar y profundizar sin límites, nunca sin parar. La filosofía no se cierra en respuestas que cancelen el preguntar. Se trata del quehacer del pensar problemas al desplegarlos expresamente, sin apegarse dogmáticamente a una respuesta que anule toda posibilidad del preguntar. Bien, voy un poco deprisa, lo dejo así un poquito para que pensemos lo que es el preguntar, el desplegar. Hablo de problemas, el problema es el quehacer del que habla Ortega, del que aquí hemos hablado en diversas ocasiones, etcétera, ¿no? La filosofía es una escuela de libertad, ya que no solo elabora instrumentos intelectuales que permiten analizar y comprender conceptos fundamentales como la justicia, la dignidad y la libertad, sino que además crea capacidades para pensar y emitir juicios con independencia. Incrementa la capacidad crítica para entender y cuestionar el mundo y sus problemas y fomenta la reflexión sobre valores y principios. Bueno, esto es una cosa que ya dijo la UNESCO hace años y me pareció bien recordarla, ¿no? Por lo tanto, incluye construir, cuidar, proteger y, por tanto, valorar. Es importante también valorar, de eso nos va a hablar ahora, lo veremos Nieves también, en cuanto a la ética. Sabemos que el bien, la verdad, no pueden hallarse en soledad. Segundo punto, que siempre estoy diciendo, es imprescindible hallarla por medio del diálogo. Nuestro gran filósofo Xavier Zubiri afirma que la filosofía no es algo hecho, que esté ahí y que baste echar mano para servirse a discreción. Es algo que hay que fabricarse cada uno con un esfuerzo personal. No se enseña, se hace. Bueno, pues hasta aquí. Presento ahora a nuestra primera ponente del curso, nuestra compañera doña Nieves Gómez Álvarez, que es doctora en filosofía, acreditada como ayudante doctor por la ANECA, especializada en pensamiento español contemporáneo. Actualmente es profesora de creatividad y experiencia estética en la Universidad Villanueva. Subdirectora del máster Karol Wojtyla, Juan Pablo II, y del máster de antropología de la Asociación Española de Personalismo, y autora de 2 libros sobre Julián Marías y Dolores Franco, su esposa, que ya lo conocéis todo porque nos ha hablado de ello también, ¿no? Promotora del Festival Sorollano, que ya veremos más adelante en nuestro Ateneo, con motivo del centenario de la muerte de Joaquín Sorolla, y miembro de la Junta Directiva de nuestro Ateneo Escurialense. Nos abre el curso ella con el tema Consideraciones antropológicas y éticas de la estética en el tranvía de Ortega, orteguiana. Bien, pues sin más, os dejo con Nieves, que nos va a dar esta primera lección. Nieves, tienes la palabra. Bien, pues muchas gracias, José María, por la presentación. Encantada de estar aquí en el Foro de Filosofía del Ateneo Escurialense para abrir este nuevo año. En este caso tenemos a más gente conectada online que los que estamos aquí presenciales, pero bueno, el caso es dedicarnos a la filosofía por lo menos un rato esta tarde. El tema del que yo quiero hablar hoy es la estética en el tranvía de Ortega y Gasset. Es un texto muy, muy original. Es un libro que está contenido en El Espectador. Es un escrito muy breve, aproximadamente 6 páginas en estas obras completas, estas de aquí.
Supongo que las conoceréis, son las más actuales que existen sobre Ortega y Gasset. Hubo unas anteriores que eran unos tomos de color naranja, pero estos, digamos, son los últimos, los que ha hecho la Fundación Ortega y Gasset junto con Taurus. Entonces aquí están recogidos casi todos los textos de Ortega, prácticamente todo lo que le escribió. Entonces, este en concreto está contenido en una publicación muy personal suya que se llamaba El Espectador, porque él quería recuperar esa denominación platónica. Él decía que, en cierta manera, el filósofo es ese contemplador de toda la realidad. Y él tomó este título para su publicación. El espectador sería, pues, esa persona que mira la realidad y que reflexiona sobre ella. Y en este caso, la estética en el tranvía, pues, digamos, está incluido en ese libro con la idea de que efectivamente lo que él está haciendo es contemplar la realidad y reflexionar sobre ella. Es un escrito enormemente original a pesar de su brevedad, porque en él Ortega nos está ofreciendo una teoría estética entera, solamente con 6 páginas, ya veremos por qué. Es un escrito que está ambientado en el tranvía de Madrid, diríamos lo que sería hoy la línea del metro, desde Sol hasta Cuatro Caminos, y en cierta manera lo que él va a hacer es una estética en marcha, no una estética que uno se encierra en una torre de marfil y la idea, sino en cierta manera es una estética en marcha. Lo que él va viendo, lo que él va viviendo en el tranvía es lo que le está haciendo pensar en una nueva teoría estética. Entonces, vamos a hablar en esta sesión sobre ética, sobre estética y finalmente sobre antropología también, porque es un escrito que tiene varias sugerencias en este sentido. Entonces, vamos a empezar con la mirada ética. Voy a ir leyendo algunos de los fragmentos que él ha escrito directamente en este escrito y después los vamos a ir comentando. Pero desde luego él empieza con una mirada ética. Uno no pensaría que un escrito sobre estética va a empezar así, pero Ortega efectivamente empieza de esta manera y dice así: pedir a un español que al entrar en el tranvía renuncie a dirigir una mirada de especialista sobre las mujeres que en él van es demandar lo imposible. Él dice que se trata de uno de los hábitos más arraigados y característicos de nuestro pueblo. A los extranjeros y a algunos compatriotas les parece incorrecto ese modo insistente y casi táctil con que mira el español a la mujer. O sea, él entra en el tranvía, lo primero que ve es el cruce de miradas que hay dentro del propio tranvía, entre los hombres y las mujeres que hay allí dentro ya. Bueno, hay que decir que los tranvías no eran tan grandes como nuestros vagones de metro hoy día, es decir, que las personas que podían caber en uno pues no eran tantas como las que nos podíamos encontrar hoy día aquí. Entonces, digamos como que él muestra aquí que era fácil calibrar hasta qué punto estaba uno pensando tales cosas cuando lanzaba esas miradas, ¿no? Y dice Ortega, muy importante esta frase: yo soy uno de estos, es decir, soy uno de aquellos que piensa que ese modo de mirar es un poco... es demasiado táctil, es demasiado insistente y habría que perfilarlo un poco. Dice él, yo soy uno de estos, me produce una gran repugnancia esa manera de mirar. O sea que, como vemos, él va a plantear aquí una estética, pero empieza por hablar de ética, porque en su filosofía van a estar bastante relacionadas. Continúa diciendo, sin embargo, creo que esta costumbre, es decir, la manera de mirar de los hombres a las mujeres, suprimida la insistencia, la petulancia y la tactilidad visual, es uno de los rasgos más originales, bellos y generosos de nuestra raza. Lo que nos podríamos preguntar aquí es qué es lo que es susceptible de categorías morales, ¿no? Porque él va a empezar a mostrarnos una teoría estética, pero nos está hablando hasta ahora de categorías éticas. Podríamos preguntarnos esto, ¿qué es lo que es susceptible de categorías morales? ¿El simple mirar? O más bien el mirar con un trasfondo crítico, o quizá el mirar voluptuoso. Eso es lo que él se plantea, ¿no? Que esa mirada tan táctil, tan insistente, habría que corregirla un poco porque es una mirada un poco bárbara, por así decir. Nos va a decir Ortega que hay un mirar que es estético y otro mirar que podríamos decir así entre comillas cinegético, en el sentido de que va a cazar. Ese segundo tipo de mirada no es una mirada demasiado humana, es la que a él le parece que habría que perfilar y mejorar. ¿Cuál es el rasgo generoso que habría que potenciar? Pues es sobre todo el estético, la capacidad que tiene el español de mirar a la realidad y de contemplarla, de tomar un poco de distancia sobre ella y de contemplarla. Esto a él le parece que es valioso y lo que habría desde luego que potenciar, ¿no? Continúa diciéndonos en su maravilloso escrito, como en otras manifestaciones de la espontaneidad española, acontece con esta, es decir, con esa capacidad de mirar que tiene el varón español.
Tal y como se presentan, impolutas, toscas, mezcladas lo puro y lo torpe, ofrecen un aspecto de barbarie, mas si se las depura, libertando lo exquisito de lo grosero y potenciando su germen noble, podrían consistir en un sistema de ademanes originalísimo y digno de competir con aquellos estilos de movimiento que se han llamado gentleman o homme de bonne compagnie. Desde el punto de vista de Ortega, esa manera tan insistente de mirar habría que perfilarla y mejorarla, pero desde luego el hecho de que el español mira hacia la realidad y hacia la realidad femenina a él le parece positivo, porque implica un rasgo de generosidad que desde luego podría competir pues, con el hombre de buenas maneras, ¿no? El francés o el inglés, como nos cuenta aquí. ¿Cómo es esta mirada ética? Pues continúa diciéndonos y lo hace con una comparativa estética. Aquí empiezan ya las cuestiones que quizás nos interesan más a nosotros en esta sesión. Los artistas, los poetas, los hombres de mundo son los encargados de someter el material bruto de esos hábitos multiseculares a la química de las depuraciones reflexivas. Qué español tan bonito tiene Ortega, ¿no? Velázquez hizo eso y estad seguros de que en la admiración de otras naciones por su obra influye no poco la acertada estilización en que centró el gesto español. Lo que ha conseguido Velázquez con su obra es justamente plasmar esto, cómo el español podría tener también ese repertorio de buenas maneras, en su modo de mirar, en su temple, en su gesto. Y continúa Ortega. Hermann Cohen, digamos su maestro en Alemania, me decía que aprovechaba siempre sus estancias en París para ir a la sinagoga con objeto de contemplar los ademanes de los judíos oriundos de España. Digamos como que Velázquez ha conseguido captar esto en su pintura, esa manera de mirar que tiene el español, que puede ser noble también, que no tiene por qué ser insistente y que no tiene por qué ser, digamos, primitiva. Bueno, entonces aquí Ortega se detiene. Nos ha empezado a ofrecer unas cuantas disquisiciones éticas que, como veis, son bastante enjundiosas y, sin embargo, él lo que quiere hacer aquí es un escrito de estética, con lo cual lo que va a hacer a continuación es mostrarnos cómo en el breve trayecto que dura un tranvía desde Sol hasta Cuatro Caminos se puede hacer efectivamente una teoría estética. Y entonces nos va a empezar a presentar en qué consistiría esta teoría estética, ¿no? Y nos dice así: no es ahora mi propósito descubrir el sentido noble que pueda ocultarse tras de las atroces miradas del español a la mujer, como diciendo, esto es otro tema, no es el que me toca a mí hoy, el que me toca a mí hoy es el siguiente. El asunto sería interesante, al menos para el espectador, que ha vivido varios años bajo el influjo de Platón, maestro de la ciencia de mirar. Más al presente es otra mi intención. Aquí es donde empieza el tema que le va a ocupar en este escrito. Hoy he tomado el tranvía y, como nada español juzgo ajeno a mí, he ejercitado esa mirada de especialista arriba dicho, esa mirada que, digamos, el varón español ejerce sobre la mujer, en la cual no solamente, digamos, la mira cinegéticamente, sino también estéticamente. Y dice Ortega, yo he procurado desembarazar mi mirada de insistencia, petulancia y tactilidad. Es como si él quisiera ofrecernos que efectivamente es posible tener ese tipo de mirada, ¿no? Importante aquí, la filosofía siempre empieza con una mirada hacia la realidad, como decíamos antes, ¿no? El libro en el que está contenido esto es precisamente El espectador, porque Ortega tiene esa idea. La filosofía comienza con una mirada atenta hacia la realidad, una mirada cuidadosa hacia la realidad. Y efectivamente su mirada intenta que sea así, una mirada, podríamos decir, refinada, cuidadosa y sobre todo una mirada consciente, una mirada que no se abandona a lo que me apetece, una mirada que no se abandona a lo que, digamos, son los movimientos primitivos. La filosofía, podríamos así decir, comienza con una actitud de mirada ante la realidad y Ortega, desde luego, que es un filósofo español muy conscientemente, considera que todo lo español tiene que entrar dentro de su filosofía. Por eso ha incluido aquí esa expresión de como nada español juzgo ajeno. En cierta manera, él está viajando por la ciudad de Madrid, su ciudad natal, y considera que todo lo que sucede a su alrededor es algo que tiene que entrar dentro de su metafísica, tiene que quedar integrado dentro de su filosofía. Entonces, en cierta manera, podríamos decir que él considera que esa metafísica de la razón vital tiene que integrar también las costumbres españolas, el temple vital y, en general, pues, digamos, todo el estilo de vida de los españoles, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que ve Ortega cuando ejerce esa mirada, podríamos decir, cuidadosa, esa mirada que no es petulante, que no es insistente? Bueno, pues lo primero que ve cuando entra en el tranvía es cómo los otros varones que están dentro de ese tranvía miran a las mujeres y nos dice así:
que además él también se pone a mirar a las mujeres que hay allí dentro y con una mirada estética, es decir, intentando calibrar hasta qué punto las que están allí son bellas o las que están allí son menos bellas. Me ha causado gran sorpresa advertir que no han sido menester 3 segundos para que las 8 o 9 damas inclusas en el vehículo quedasen filiadas estéticamente y sobre ellas recayese firme sentencia. Esta es muy hermosa, aquella incorrecta, la de más allá resueltamente fea, etcétera, etcétera. El lenguaje no posee términos suficientes para expresar los matices de ese juicio estético, que en el raudo vuelo de una mirada se cumple y se dispara. Bueno, yo quisiera insistir en el español tan bello que utiliza Ortega, porque si uno estuviera escribiendo todas estas cosas con un lenguaje, pues diríamos, parecido al kantiano, no tendrían la misma resonancia que causan nosotros cuando lo leemos. Es una delicia leer a Ortega. Yo la verdad es que me gustaría que las personas que están asistiendo a esta sesión se acercasen a leer el texto directamente, porque yo he extraído solamente ciertos fragmentos, pero tiene muchísima enjundia, ¿no? ¿Qué nos expresa Ortega aquí? Pues evidentemente cómo es el juicio estético. El juicio estético es instantáneo, es decir, no le ha bastado más que 3 segundos para, digamos, categorizar a todas las mujeres que estaban allí presentes en el vagón. ¿Cómo es ese juicio? Pues además es parecido a lo que nos dice Descartes sobre las ideas, son claras y distintas. Este juicio estético es también claro y distinto. Nos dice Ortega pues, que no ha necesitado mucho tiempo para hacer esa categorización, ¿no? Y desde luego es inevitable, es necesario, podríamos así decir. Bien, Ortega nos sigue mostrando que tiene un rato por delante, montando en el tranvía hasta que llegue a su destino, con lo cual se decide a hacer esa teoría estética, no simplemente a contemplar las mujeres concretas que están allí en ese tranvía, sino a hacer una teoría estética como más estructurada. Como el trayecto era largo y con muy buen acuerdo, ninguna de aquellas damas me concedían por venir sentimental, es de señalar también el sentido del humor que tiene Ortega, que siempre lo muestra en sus escritos de una manera bastante genial, hube de recogerme a la meditación sin otra presa que mi propia mirada y sus automáticas sentencias. ¿En qué consiste, pensaba yo, este fenómeno psicológico que podríamos denominar cálculo de belleza femenina? ¿En qué consiste pues, el cálculo de, podríamos pensar, París, ¿no? Cuando tiene que delimitar cuál es la mujer más bella de todas? Todos seguramente conocemos ese episodio de la cultura clásica. Bueno, pues Ortega se plantea aquí en qué consiste el juicio estético como tal. Pues el juicio estético consiste en que hacemos un cálculo de belleza, que en cierta manera podríamos decir se puede calcular, se puede caracterizar. O se suele pensar que el juicio estético es una cuestión, podríamos así decir, subjetiva, que es difícil de medir, y sin embargo él afirma aquí que sí que lo podemos medir, que en cierta manera se puede categorizar. Yo no ambiciono, continúa diciendo el filósofo, saber ahora qué mecanismo secreto de la conciencia causa y regula este acto de valoración estética. O sea, no me interesa tanto qué sucede neurológicamente en nuestra cabeza cuando hacemos un cálculo de digamos, juicio estético. Me contento con describir aquello de lo que nos damos clara cuenta cuando la realizamos. Lo que sí que es cierto es que hacemos este cálculo de belleza, en este caso femenina, ¿no? Porque es un varón el que está hablando. Es decir, que lo que nos está diciendo Ortega aquí es que el juicio estético no es simplemente un juicio subjetivo, sino que es un juicio consciente, es decir, que la persona lo está haciendo con todas las de la ley, es consciente de que la está haciendo. Y a continuación nos va a mostrar varias teorías estéticas seguidas para que podamos entender mejor dónde está ubicada la suya propia. ¿Cuál sería esta primera teoría estética? Pues sería aquella que podríamos decir es de filiación platónica. Como todos sabemos, Platón nos hablaba de que el mundo que vemos es un mundo de apariencias y que en realidad el mundo verdadero pues sería el mundo, por así decir, que estaría el mundo suprasensible, el mundo que estaría más allá de lo que podemos captar. En ese mundo estarían los paradigmas o las ideas y en cierta manera cada una de esas ideas mostraría uno de los entes existentes aquí en este mundo. Es decir, que las cosas bellas en este mundo, desde este punto de vista, tendrían su paradigma ideal dentro de ese mundo de las ideas. Existiría una idea de belleza, por así decir. Con lo cual, desde el punto de vista platónico, las cosas que son bellas o nos parecen bellas en este mundo, lo sería porque se parecen a ese ideal de la belleza. Y en este sentido, pues explica así Ortega en su Estética en el tranvía, pues este paradigma platónico. La antigua psicología supone que el individuo posee un previo ideal de belleza,
en este caso un ideal de rostro femenino, el cual aplica sobre el semblante real que está mirando. El juicio estético consistiría simplemente en la percepción de la coincidencia o discrepancia entre uno y otro. Es decir, cuando algo nos parece bello o nos parece feo, sería porque tenemos ya el previo ideal de la belleza o de la fealdad también, de la ausencia de belleza en este caso. Esta teoría, procedente de la metafísica platónica, se ha inveterado en la estética y vierte en ella su originario error. Es decir, Ortega no está de acuerdo con esta teoría. Nos la muestra, nos la explica, pero no está de acuerdo con ella, sobre todo porque contradice la realidad. El ideal, como la idea en Platón, viene a ser una unidad de medida, preexistente y aparte de las realidades con la cual medimos esta. Funcionaría, por así decir, como una especie de contenedor. Yo veo una cosa bella, se parece a ese ideal, entonces es bello. Si no se parece a ese ideal, pues no, entonces no lo es. Bueno, Ortega no está de acuerdo con esta idea platónica. Le parece que es demasiado, que constriñe demasiado la realidad. Le parece que no podemos ajustar todo a un único ideal de belleza. Desde su punto de vista, se trataría de una mera construcción intelectual, es decir, que se deriva de ese deseo previo que tienen los griegos de llegar a la unidad a toda costa. Pero claro, la realidad no funciona así, la realidad no se deja atrapar demasiado tan fácilmente. La realidad es mucho más compleja que esto, ¿no? ¿Por qué Ortega rechaza esta teoría? Bueno, le parece simple, ya digo, le parece que la realidad es más compleja y por eso más interesante, pero por otra parte, el hecho de que existiera solamente un ideal de belleza terminaría con algo que a él le parece tremendamente importante, que es el dramatismo de la vida, el argumento de la vida, es decir, que el ser humano se pasa mucho tiempo buscando la belleza y esto es un aliciente muy importante de la vida. Si tuviéramos un ideal de belleza ya fijado, eliminaríamos ese dramatismo, ese argumento de la vida, con lo cual esto sería bastante grave. Como vemos, son razones que provienen de su metafísica. Todo esto, repito, es una construcción. No hay un modelo único y general al que imiten las cosas reales. ¿Qué he de aplicar yo sobre los rostros de estas damas un previo esquema de belleza femenina? Aquí sale pues esa parte gentil de Ortega, ¿no? El hecho de que le parece una completa descortesía imponer a las mujeres reales que están en ese tranvía madrileño un ideal de belleza. ¿Por qué tendrían que imponérseles un ideal de belleza? Cada una de ellas es bella a su manera. Lejos de saber cuál es la belleza suma en la mujer, el hombre la busca perpetuamente desde su mocedad hasta su decrepitud. Si la conociésemos de antemano, perdería la vida uno de sus mejores resortes y buena parte de su dramatismo. O sea que, efectivamente, la razón más importante por la cual a Ortega le parece errónea la teoría platónica es esta, porque le parece que eliminaría esa faceta de dramatismo que tiene la vida humana, esa faceta de argumental que tiene la vida humana, que es muy importante desde su punto de vista. Vamos con la segunda teoría estética y desde su punto de vista esta teoría sería la que dijese que no existe solamente un ideal único de belleza, sino varios ideales de belleza y en cierta manera los que vemos en la realidad se ajustarían pues a, digamos, esos varios ideales de belleza. Dice así, prosigamos nuestro análisis, puesto que no hallo en mí ese arquetipo y modelo único de belleza femenina, me ocurre suponer, como también les ha ocurrido alguna vez a los estéticos, si al menos existiera una pluralidad de ellos, tipos varios de perfección corpórea, la perfecta morena, la rubia ideal, la ingenua y la nostálgica, etc. O sea, desde este punto de vista no existiría solamente un ideal único de belleza, sino que existiría más de uno. ¿Qué sucede con esta teoría? Pues podríamos decir una cosa positiva y una cosa negativa. Desde el punto de vista negativo, a Ortega le parece un poco problemática esta actitud porque multiplicaríamos los entes, por así decir. Le parece que la realidad es suficientemente compleja como para que encima multipliquemos los modelos de la realidad. Ya ella de por sí es suficientemente compleja como para que necesitemos ir multiplicando además los modelos según los cuales tiene que ser la realidad. Esta sería, digamos, el punto negativo de esta teoría. Nos dice en este sentido lo siguiente. Al punto advertimos que este supuesto no hace sino multiplicar las dificultades del anterior. O sea, es más complicado todavía que asimilar que existiría solamente un único modelo de belleza. En primer lugar, yo no me doy cuenta de poseer esta galería de ejemplares rostros, ni acierto a sospechar dónde podría haberla adquirido. No sabemos de dónde tendríamos nosotros esos modelos, ni serían quizá iguales de una persona a otra.
En segundo lugar, dentro de cada tipo hay un margen ilimitado de posibles bellezas diferentes. Dentro de esa rubia ideal o de esa morena perfecta, pues ciertamente habría muchos modelos adicionales. Habría, pues, que multiplicar los tipos ideales tanto que perderían su carácter de géneros y, siendo innúmeros, como los mismos rostros individuales, se aniquilaría el propósito de esta teoría, que consiste también en hacer de lo uno y general norma y prototipo para la valoración de lo singular y vario. O sea que, como vemos, esta segunda teoría que afirma que en realidad no existe un único tipo de belleza, sino que existirían varios, es muy problemática, incluso más problemática que la anterior. ¿Qué es lo que tiene de positivo esta teoría? Bueno, podríamos decir que tiene en cuenta la realidad, en el sentido de que se da cuenta de que no podemos reducirla toda a un único modelo, sino que ciertamente la realidad es multiforme, con lo cual no podemos encasillarla toda con una misma etiqueta. Podríamos decir que esta teoría tiene en cuenta la realidad en cierto sentido, ¿no? Por lo menos podríamos decir que no considera que nuestro entendimiento es del todo pasivo, sino que tiene en cuenta que efectivamente somos capaces de ver que la realidad es multiforme. Yo no conozco la ley, dice el filósofo, la busco en la faz transeúnte. Mi mirada lleva el carácter de una absoluta experiencia. Del rostro que ante mí veo, quisiera aprender, conocer qué es la hermosura. Cada individualidad femenina me promete una belleza ignorada, novísima. La emoción que empuja mis ojos es la de quien espera un descubrimiento, una revelación subitánea. O sea, realmente tampoco podemos reconocer que existen múltiples modelos de belleza, porque nos encontraríamos con que a fin de cuentas tendríamos que multiplicarlos hasta el infinito, porque la realidad es así de compleja, por así decir. Bueno, además Ortega se da cuenta de que, claro, curiosamente solemos utilizar la misma palabra como para el juicio estético que para otro tipo de juicios, por ejemplo, el juicio moral o el juicio jurídico. Desde su punto de vista sería el juicio estético casi el que funciona como una pauta, como un patrón para los otros, como dirá un poquito más adelante. Pero es curioso que efectivamente solemos utilizar la misma palabra y sin embargo no podemos decir que el juicio estético es tan tajante como puede ser el juicio jurídico, ¿verdad? Ni tiene los mismos matices que puede tener el juicio moral. Bien, llegaríamos entonces a la tercera teoría estética, que sería aquella que dice que cada individual lleva dentro de sí su propio ideal de belleza, que podríamos decir que es en cierta manera su propia teoría estética, es decir, una estética según la metafísica de la razón vital. Sería la que ofrece el propio Ortega después de todo este recorrido. ¿Cómo nos expresa cómo es esta teoría? Pues nos dice así en el texto. La expresión más exacta de la tesitura en que nos hallamos, cuando por vez primera miramos a una mujer, sería esta que parece solo un frívolo giro galante. Toda mujer es guapa mientras no se demuestre lo contrario. Y aún cabría añadir de una belleza que no hemos previsto. Es decir, desde su punto de vista, ni existe un modelo único, un arquetipo único de belleza, ni tampoco existen varios, sino que cada realidad lleva inserto dentro de sí el posible modelo de belleza al que se podría ajustar. Como vemos, es una teoría que efectivamente se ajusta a lo compleja que es la realidad y no intenta crear una teoría para complicar más las cosas. Desde luego Ortega es bien consciente, y lo muestra así en el texto, de que él está ofreciendo una teoría que es en todo diferente a la teoría platónica, y de hecho lo muestra directamente, ¿no? De esta manera, dice él, abrimos a la estética las puertas de su prisión académica, un poco como diciendo, Platón ha tenido a las ideas ahí prisioneras en su academia de Atenas, y lo que yo quiero es, no, hagamos una filosofía que esté abierta, una filosofía que se pueda hacer en el tranvía, una filosofía que realmente esté en conexión con la vida. Nada de tener, digamos, a las ideas encerradas, sino aquí de lo que se trata es de hacer una teoría, una filosofía que esté en diálogo permanente con la vida. De esta manera abrimos a la estética las puertas de su prisión académica y la invitamos a que recorra las bellezas del mundo. He aquí como yo, es decir, este filósofo madrileño, desde este humilde tranvía que rueda hacia Fuencarral, envió una objeción al radiante jardín de Academos. Bueno, me dejo aquí aparte el hecho de que cuando solemos pensar en una ciudad filosófica, pues evidentemente pensamos en Atenas, pero aquí lo que Ortega está dejando caer es que Atenas no es la única ciudad filosófica. Oye, Madrid también es una ciudad filosófica, ¿eh? Y además con bastante enjundia. Pero bueno, me dejo aparte ese tema que sería
para otra conferencia entera. Ortega incluso, que es un filósofo que ha pasado por la teoría neokantiana, se pregunta hasta qué punto la teoría de Kant puede ayudar a iluminar esta indagación estética que le está haciendo aquí. Y entonces, en cierta manera, también se muestra como distante de la teoría kantiana. Nos dice que Kant, pues, en cierta manera nos ha legado el imperativo categórico, según el cual tenemos que aspirar a aquello que se pueda convertir en una ley universal. Y sin embargo, Ortega se distancia aquí de este imperativo categórico y de esta posición kantiana. Porque, en cierta manera, claro, cada ideal, cada ejemplar necesita su propio ideal de estética desde su punto de vista. No podemos utilizar uno para todos, ni tampoco varios para todos, sino que necesitamos un ideal de belleza que se ajuste a cada individuo. Yo no puedo querer, dice así, plenamente, sino lo que en mí brota como apariencia de toda mi individual persona. O sea, no me vale la teoría kantiana tampoco, esto es lo que está diciendo con esta frase. No me vale la teoría platónica, no me vale la teoría según la cual se multiplican los entes estéticos, ni tampoco me vale la teoría kantiana. Yo necesito una teoría que se ajuste a la realidad y que, en cierta manera, contemple el hecho de que cada ejemplar tiene dentro de sí su propia idea de belleza. Esto es un poco lo que nos lanza Ortega aquí, ¿no? Como sabemos, en la crítica del juicio, que la tercera de las críticas de Kant, él nos muestra también una teoría estética y nos habla particularmente de cómo sería la experiencia estética. Desde su punto de vista es una experiencia desinteresada, es decir, que en cierta manera el sujeto que la tiene muchas veces no es consciente de que está provocando esa experiencia estética en otros, o incluso si pensamos en un objeto que provoca una experiencia estética, por ejemplo un paisaje, pues el propio paisaje no es consciente de que está causando una experiencia estética en el observador, en el contemplador, y sin embargo la está causando. A esto es a lo que se refiere Kant aquí. ¿Cómo más es la experiencia estética? Pues no es conceptual en el sentido de que no apela a nuestra inteligencia, sino que la experiencia estética apela pues sobre todo a nuestras emociones, va a una dimensión diferente de la persona. Después hace referencia a la forma del objeto y, en cuarto lugar, es un placer que no está basado solamente en la sensación, sino que apela a otras dimensiones de nuestra persona, como por ejemplo la imaginación y el juicio. O sea que desde el punto de vista kantiano, cuando se produce el placer estético, es un placer de toda la mente. Y por último, desde el punto de vista kantiano, no existiría una norma universal que nos diga en concreto cuáles son las cosas que nos van a gustar. En cierta manera, habría que analizar cada una individualmente. Con lo cual, aquí lo que nos está mostrando Kant es una especie de universalidad sin reglas. Puede parecer una contradicción, pero ciertamente es una teoría muy, muy compleja la que él ofrece aquí en la crítica del juicio. Bien, la cuestión es que Ortega se distancia también completamente de Kant y lo dice literalmente en el texto. El cálculo de belleza femenina, una vez analizado, sirve de clave para todos los demás reinos de valoración, como en belleza, así en ética. O sea, no le vale simplemente con la teoría kantiana, necesita ir más allá porque la realidad es más compleja de lo que Kant dice. ¿Qué es lo que sucede con el rostro individual? Pues que en cierta manera, desde su punto de vista, desde la metafísica de la vida humana, cada rostro es proyecto de sí mismo y a la vez es realización de sí mismo, con lo cual no nos vale una teoría que nos diga que todas las bellezas se tienen que ajustar a un modelo único o que todas las bellezas se ajustan a modelos variados. Desde su punto de vista, cada rostro, por así decir, solamente se puede medir consigo mismo. Tenemos aquí pues, la imagen de un rostro que seguramente contempló muchas veces, el de su mujer Rosa Espotorno. Bueno, desde el punto de vista de Ortega, con los rostros pasa igual que con los libros. No los podemos medir con otra medida, sino que solamente los podemos medir consigo mismos. Solamente podemos calcular hasta qué punto son logrados o poco logrados cuando los comparamos consigo mismos, con el proyecto que iban a ser en un principio. Bien, llegaríamos a las consideraciones antropológicas finales. Yo decía al principio que quería hacer aquí algunas consideraciones éticas, sobre todo las que se contienen al comienzo de este escrito orteguiano, pero también algunas consideraciones antropológicas. Y es el hecho de que este breve escrito de Ortega, este escrito de prácticamente 6 páginas, lo cierto es que nos ha revelado muchos otros elementos. Por ejemplo, que la persona necesita la belleza, que incluso en el episodio tan cotidiano de entrar en un tranvía o de entrar, diríamos hoy, en un vagón del metro,
Incluso en esa situación necesitamos estar ejerciendo la belleza, necesitamos estar buscándola. Segunda consideración, la belleza la encontramos por todas las partes, la encontramos por doquier, la buscamos también por doquier, porque en cierta manera la belleza es intrínseca a la vida humana, es igual que la moralidad. La estética, la búsqueda de la belleza en el humano es completamente intrínseca a la vida humana. No podemos vivir si no nos rodeamos de belleza. También esto sería un tema para otra conferencia aparte, pero lo cierto es que Ortega en su escrito muestra esto, hasta qué punto el hombre necesita estar buscando la belleza por todas partes. En tercer lugar, nos hemos dado cuenta de qué importancia tiene la belleza y las experiencias estéticas para la vida. Ortega aquí nos ha mostrado la suya propia cuando entra en este tranvía y se encuentra con mujeres que son bellas, pero nos podemos encontrar otros escritos en los que efectivamente muestra esto, hasta qué punto el humano necesita tener experiencias de belleza. Y por último, nos damos cuenta de que Ortega está lanzando aquí en un escrito de 6 páginas breves, hasta qué punto necesitamos una teoría estética que vaya más allá de la teoría platónica, porque la teoría platónica no nos vale, a pesar de que ha durado tantísimo tiempo en la historia de la filosofía, es una teoría que se queda demasiado escasa para lo compleja que es la realidad, y por eso necesitamos una teoría que se ajuste a cómo funciona la vida humana en su conjunto. Bien, finalmente yo quería recordar solamente ciertas características de cómo es la experiencia estética, según nos ha contado Aristóteles. Él no utiliza la expresión experiencia estética porque no existía todavía, pero en la descripción que él hace en un libro llamado Ética a Eudemo, ciertamente nos está mostrando cómo sería esa experiencia estética. Por ejemplo, nos dice que en la experiencia estética se trata de experimentar un placer intenso. Él nos habla de esta experiencia que tiene el humano en ciertas ocasiones. ¿De dónde viene ese placer intenso? Pues de la capacidad que tenemos de escuchar, de observar el entorno que nos rodea, y de hecho puede llegar a ser tan intenso que nos sea bastante difícil apartarnos de esta experiencia. Puede ser tan placentero para el hombre tener esta experiencia estética que en cierta manera le resulte complicado cortar con ella. ¿Qué más características plantea Aristóteles en su Ética a Eudemo? Pues nos habla, por ejemplo, de que la experiencia estética es capaz de suspender la voluntad. La metáfora que él utiliza es como si al hombre, en cierta manera, le hubiesen encantado las sirenas, porque no es dueño de su propia voluntad. En ese momento es como si se hubiera quedado desprovisto de ella. Además, la experiencia estética tiene varios grados de intensidad. Podríamos decir que puede resultar excesiva, pero en ningún caso resulta repugnante. Es curioso que Aristóteles diga esto, ¿no? De cierta manera es como que las experiencias estéticas pueden ser bastante fuertes y sin embargo no nos saturan. Nos dejan libres para poder seguir en ellas o no. Y después nos muestra de una manera muy perspicaz, como seguramente recordamos, Aristóteles era un biólogo, además de un filósofo, y hacía siempre comparativas con los animales. Se da cuenta de que el animal no tiene experiencias estéticas. Es una de las grandes diferencias entre el humano y el animal. El animal lo que puede tener es una experiencia inferior, en el sentido de que se siente a gusto a nivel del olfato o a nivel del gusto, pero digamos no es capaz de pasar de ese nivel tan primitivo. No es capaz de experimentar, por ejemplo, un placer al oír una melodía bellísima, o no es capaz de experimentar un placer parecido al ver un cuadro espectacular. El animal no es capaz de hacer esto, ¿verdad? No es capaz de captar y de emocionarse delante de esa experiencia estética que significaría una melodía o un cuadro. Y Aristóteles también nos dice que las experiencias estéticas se originan en los sentidos, pero sin embargo no dependen de la agudeza que tengan los sentidos. Ciertos animales tienen unos sentidos que son más agudos que los nuestros y sin embargo no son capaces de experimentar esa experiencia estética. Para ellos está vetada. Es una cosa curiosa, pero efectivamente muestra que Aristóteles sabía bastante de biología, ¿no? Y por último, nos cuenta que la experiencia se origina en las mismas sensaciones. De cierta manera, cuando nosotros, por ejemplo, olemos la comida, estamos ya, en cierta manera, disfrutando con lo que va a significar esa comida o con las personas con las que la vamos a disfrutar. Y, en cierta manera, eso significaría una experiencia estética previvida. Simplemente con el olor de la comida ya estaríamos previviendo todo lo que va a suceder a continuación, ¿no? Todo aquello con lo que asociamos ese olor de la comida.
O sea, como vemos aquí Aristóteles, pues ciertamente nos muestra que él no le puso este título de experiencia estética, pero tuvo una visión bastante perspicaz para delimitar en qué consiste esta experiencia estética. Con ello básicamente va a estar de acuerdo Ortega y Gasset, pero como digo, pues él ha intentado ofrecer con esta estética en el tranvía una estética que sobre todo se ajuste a la vida humana, una estética que vaya a la par con la vida humana y que supere pues esas limitaciones que tiene la teoría platónica y también la teoría kantiana. Muy bien, pues hasta aquí habría llegado la presentación. No sé si hay alguna pregunta, sugerencia o comentario.